hallar la matriz inversa utilizando el método de Gauss aquí ahora mismo en este canal de matemáticas que se llama Matemáticas con Juan. ¿Qué tal estáis, chicos y chicas? Vamos ahora mismo a hallar la matriz inversa utilizando el método de Gauss. Y la matriz que tengo preparada para calcular su inversa es la siguiente. Menos 4, 2, menos 1, 2, 0, 1 y menos 2, 3, 1. Muy bien. Bueno, pues la matriz inversa se puede hallar de muchas formas. En el método de Gauss lo que se hace es lo siguiente. Nosotros escribimos la matriz menos 4, 2, menos 1, 2, 0, 1 y menos 2, 3, 1 y a su derecha escribimos la matriz unidad. En este caso, pues 3 filas, 3 columnas, unos en la diagonal, y de lo que se trata es de manipular las filas de forma conveniente para que después de hacer esto mediante unos cuantos pasos obtengamos algo parecido a lo siguiente. A la izquierda, pues después de dar estos pasos inteligentes, tenemos que ser capaces de expresar esto aquí, de tener aquí la matriz unidad. Y en este otro lado, en la derecha, A, B, C, D, E, F, G, H, I. En este otro lado, pues obtendremos otra matriz y esta será la deseada matriz inversa. Bueno, pues vamos a empezar a dar estos pasos inteligentes para convertir esto que tenemos aquí en algo parecido a esto otro. Y esto será la matriz inversa. Bien, primer paso. La primera fila que tengo me gustaría que se pareciera a esta, claro que sí. Y aquí hay un 1, pues venga, voy a intentar conseguir tener aquí un 1. ¿Y qué hay que hacer para tener un 1 cuando tengo un menos 4? Chicos, chicas, si quiero aquí un 1, voy a tener que multiplicar todo por menos un cuarto. Si multiplico esta fila que hay aquí por menos un cuarto, voy a obtener lo siguiente. Menos 4 por menos un cuarto es 1. 2 por menos un cuarto es menos un medio. Y menos 1 por menos un cuarto es un cuarto. Y aquí tendré menos un cuarto, porque 1 por menos un cuarto es menos un cuarto, aquí 0, 0, y aquí no hago nada de momento. Así que tendré esto como está. Y esto también, esto no lo toco. Vale, pues hemos dado ya el primer paso. Vayamos a por el segundo. Nos fijaremos, nuestro objetivo será fijarnos en la segunda fila y obtener un 0. Aquí hay un 2, pues quiero un 0. ¿Y cómo puedo obtener un 0? Pues lo que vamos a hacer es multiplicar la primera fila por menos 2. Vamos a multiplicar la primera fila por menos 2 y vamos a sumársela a la segunda. Y para ello voy a borrar esto, que ya no lo necesito. Esto no lo necesito. Y en esta parte de la pizarra haré esta pequeña operación. Voy a multiplicar todo esto por menos 2. Multiplico la primera fila por menos 2. Menos 2 por 1 es menos 2. Menos 2 por menos un medio, esto es 1. Y menos 2 por un cuarto es menos un medio. Y aquí tendría pues menos 2 por menos un cuarto es un medio, aquí 0, aquí 0. Y he dicho que esto que hay aquí voy a sumárselo a la segunda fila. Es decir, voy a hacer la siguiente suma. 0, 1, 0. Hago la siguiente suma, chicos.
y tendría entonces aquí un 0, aquí un 1, aquí 1 menos un medio, esto es un medio, aquí tendría un medio también, aquí tendría un 1 y aquí tendría un 0. Así que este constructo matricial va a quedar de la siguiente manera: 1 menos un medio, un cuarto, menos un cuarto, 0, 0, y en vez de escribir esto escribo la equivalente, la fila equivalente, 0, 1, un medio, 1 y 0. Y esto que hay aquí, pues ¿cómo está? Porque todavía no lo he tocado, así que ¿cómo está? Ya está. Bueno, pues vayamos a por el siguiente paso, y en el siguiente paso nos fijaremos en la tercera fila. Manipulemos ya la tercera fila. En la tercera fila me interesaría tener también aquí un 0. ¿Y cómo podemos obtener aquí un 0? ¿Cómo podemos obtener aquí un 0 para que esto se parezca a esto? Pues muy fácil, multiplicamos esta fila por 2 y se la sumamos a la tercera. Lo decimos y lo hacemos, lo decimos y lo hacemos. A ver. A la primera fila le multiplicamos el número 2. Es decir, la primera fila multiplicada por el número 2 será 2 por 1 es 2, 2 por menos un medio es menos 1, 2 por un cuarto, esto es un medio, esto será menos un medio, 0, 0. Y ponemos aquí la tercera fila, menos 2, 3, 1, 0, 0, 1. Y sumamos, chicos, sumamos. Y entonces sumando tendré lo siguiente: 2, tendré aquí un 0, tendré aquí un 2, aquí tendré 3 medios, aquí tendré menos un medio, aquí 0 y aquí 1. Muy bien, esta es la fila que voy a escribir sustituyendo esta otra. Y para hacerlo necesito borrar, obviamente. Esto no lo necesito y sigo aquí escribiendo nuestros pasos, nuestra matriz. Bien, venga. Aquí tendría 1 menos un medio, un cuarto, menos un cuarto, 0 y 0. Aquí tendría 0, 1, un medio nuevamente, 1 y 0. Y finalmente esta fila ya no la escribo esta otra, que es 0, 2, 3 medios, menos un medio, 0 y 1. Fenomenal. Voy a borrar cosas que ya no necesito. Mirad, esto que hay aquí lo tenemos ya en nuestra cabeza. Me deshago de ello y esto tampoco lo necesitamos. Venga. Siguiente paso, claro que sí. Ahora estamos muy interesados en que este 2 se nos vaya de ahí. Bien, pues para que este 2 se nos vaya de ahí sería muy conveniente multiplicar esto por menos 2 y sumárselo a esta fila. Es decir, la segunda fila vamos a multiplicarla por menos 2 y se la sumamos a la tercera fila. Hagámoslo aquí, multipliquemos la segunda fila por 2, por menos 2. Pues tendríamos lo siguiente: 0 por menos 2 es 0, 1 por menos 2 es menos 2, un medio por menos 2 sería menos 1, y esto sería también menos 1, esto sería menos 2 y esto sería 0. Y esto que hay aquí es lo mismo de antes, y lo que vamos a hacer ahora es sumar esta fila multiplicada por menos 2 con esta otra.
Pues sumando obtendríamos lo siguiente. 3 medios menos 1, 3 medios menos 1 sería igual a 1 medio, ¿sí? 1 medio. Y menos 1 medio menos 1 menos 1 medio menos 1 sería igual a menos 3 medios. Y esto sería menos 2 y esto sería 1. Entonces, chicos y chicas, este siguiente paso, en resumidas cuentas, se nos queda de la siguiente manera. Esta sería la primera fila, esta sería la segunda fila, venga, y esta sería la tercera fila, 0, 0, 1 medio, esto está bien, ¿verdad? Sí, esto parece que está bien, 1 medio, y esto sería menos 3 medios, menos 3 medios, y esto sería menos 2, y esto sería 1. 1 aceituno, vale, muy bien. Me encantaría que esto fuera un 1. Pues muy fácil, Juan, muy fácil. Multiplico todo por 2, y multiplicando todo por 2, mirad lo que pasa. Bueno, en la primera fila y en la segunda fila no pasa nada. 1 menos 1 medio, 1 cuarto, menos 1 cuarto, 0, 0, y aquí tampoco pasa nada, 0, 1, 1 medio, 1 medio, aquí también 1, 0. Multiplicando todo por 2 tendría 0, 0, 1. ¡Qué bien! Ya tengo algo relevante. Multiplicando esto por 2 tendría menos 3, multiplicando esto por 2 tendría menos 4, y multiplicando esto por 2 tendría un 2. Un 2, muy bien. Hagamos espacio, esto no lo necesitamos ya. Ya está. Bueno, pues a ver. Me encantaría que aquí hubiera un 0. Y esto es fácil de conseguir, claro que sí. Para que aquí hubiera un 0, lo único que tendría que hacer sería multiplicar todo esto por menos 1 medio y sumárselo a la segunda fila. Es decir, la tercera fila la multiplico por menos 1 medio y se la sumo a la segunda fila. Vamos a hacer esto aquí. Otra vez, la tercera fila la multiplico por menos 1 medio, es decir, 0, 0, 1 por menos 1 medio, pues menos 1 medio, menos 3 por menos 1 medio sería 3 medios, menos 4 por menos 1 medio, pues sería 2, y 2 por menos 1 medio sería menos 1, ¿sí? Y se lo sumo a la segunda fila. La segunda fila será 0, 1, 1 medio, 1 medio, 1 y 0. Haciendo esta operacioncilla voy a obtener aquí 0, aquí un 1, aquí un 0. Recordad que esto es la segunda fila, esto es lo que vamos a obtener aquí. 3 medios más 1 medio, esto es 3 medios más 1 medio, esto es 4 medios, pero esto es igual a 2. Y aquí tendría 3 y aquí tendría menos 1. Vale, pues me pongo por aquí y reescribimos este pequeño monstruo matricial de la siguiente manera, como sigue. Tengo aquí 1, aquí menos 1 medio, aquí un cuarto, aquí menos 1 cuarto, aquí 0 y aquí 0. Aquí tengo 0, aquí tengo 1, aquí tengo 1 medio, aquí tengo 1 medio también. ¡Ah! Cuidado. Tengo que escribir esto, que me estaba colando ya. 0, 1, 0, claro que sí. 2, 3, 2, 3, menos 1. Y finalmente esto. 0, 0, 1, menos 3, menos 4 y 2. Ahora sí.
y ya solamente nos queda estar pendientes de la primera fila. Vamos a analizar qué hay que hacer ahora mismo para tener aquí un 1, para tener aquí un 0 y aquí un 0 y entonces haber terminado ya nuestro ejercicio. Aquí, como he dicho antes, quiero un 0 y aquí también quiero otro 0. Bien, para obtener aquí un 0, lo que voy a hacer es multiplicar la segunda fila por, por un medio. Multiplico la segunda fila por un medio y se la sumo a la primera. Venga, hagamos esto. La segunda fila la multiplico por un medio, es decir, tengo 0, un medio, 0. Esto multiplicado por un medio será 1, esto multiplicado por un medio será 3 medios y esto multiplicado por un medio será menos un medio. Y le sumo la primera fila. La primera fila es 1 menos un medio, un cuarto, menos un cuarto, 0, 0. Bueno, pues haciendo esta pequeña operación voy a obtener mi nueva primera fila. 1, 0, un cuarto y aquí tendré 1 menos un cuarto, pues esto va a ser igual a 3 cuartos, y 3 medios más 0 es 3 medios y aquí tendré menos un medio. Luego yo puedo escribir esta cosa como pues como esta otra. 1, 0, un cuarto, aquí 3 cuartos, aquí 3 medios, aquí menos un medio, esto como está 0, 1, 0, esto 2, 3, menos 1 y 0, 0, 1, menos 3, menos 4, 2. ¡Qué bien, qué bien! Borremos un poco, borremos esto, así, así, esto también, así, y cerremos aquí este paréntesis matricial. Bueno, pues el siguiente paso y ya el último va a ser deshacernos de esto. Estamos a punto de terminar, qué emoción. Solamente nos separa de concluir este ejercicio el eliminar esto que hay aquí. Tenemos que deshacernos de un cuarto y la mejor manera para deshacerse de un cuarto es multiplicar la tercera fila por menos un cuarto y después sumársela a la primera fila. Venga, vamos a hacer esto mismo que estoy diciendo aquí. Esta fila que hay aquí la multiplico por menos un cuarto y obtendré lo siguiente: 0, 0, menos un cuarto, menos 3 por menos un cuarto será 3 cuartos y menos 4 multiplicado por menos un cuarto será simplemente 1 y 2 por menos un cuarto va a ser menos un medio. Y esto que hay aquí se lo sumo a la primera fila. La primera fila es 1, es 0, es un cuarto, ¿qué más? Es 3 cuartos, es 3 medios y también es menos un medio. Bueno, pues haciendo esta sumita, voy a escribir aquí un poco más bajo el resultado porque después lo copiaré aquí. A ver, haciendo esta suma tendré 1, 0, esto y esto se cancela, 0, fantástico, ya tenemos 1, 0, 0, 1, 0, 0 y 3 cuartos más 3 cuartos, vamos a ver, 3 cuartos más 3 cuartos, esto es 3 y 3, 6, 6 cuartos igual a 3 medios, esto es 3 medios, así que esto será 3 cuartos más 3 cuartos es 3 medios y 1 más, vamos a ver, 1 más, estoy haciendo esta operación,
1 más 3 medios, esto va a ser igual a 5 medios, chicos, 5 medios. Pues 5 medios por aquí. Y menos un medio, esto es fácil, esto va a ser igual a menos 1. Menos 1. Bien, pues borro esto que hay aquí, y simplemente para terminar me queda escribir esta fila en su sitio, que es la primera fila, voy a escribir la matriz un poco más alta porque, ¿veis? Es como si mi moral estuviera baja y voy bajando de nivel. Bueno, pues aquí tendría 1, 0, 0, aquí tendría 3 medios, 5 medios y menos 1. Aquí tendría 0, 1, 0, 2, 3, menos 1. Y aquí tendría 0, 0, 1, menos 3, menos 4 y 2. Pues parece ser que hemos llegado a el resultado apetecido. ¿Veis? En la derecha tenemos la matriz identidad, en este caso 3×3, en la diagonal todo unos, lo demás ceros. Y entonces esto que hay aquí sería la matriz inversa. Muy bien. Bueno, pues se ha terminado esto. Solamente me queda escribir esto de una forma más bonita. Hagamos un poco de limpieza y escribamos finalmente lo que hemos obtenido. Lo que hemos obtenido es lo siguiente. Nosotros partimos de una matriz que era menos 4, 2, menos 1, 2, 0, 1 y menos 2, 3, 1. Teníamos esta matriz y hemos llegado a conseguir su matriz inversa. Y su matriz inversa es esta que hay aquí. 3 medios, 5 medios, menos 1. ¿Qué más? 2, 3, menos 1 y menos 3, menos 4 y 2. Pues ya está. Solamente me queda decir que si yo multiplicara esta matriz por esta otra, obtendría la matriz identidad, es decir, obtendría esto que hay aquí. Bueno, pues nada más, chicos y chicas, me despido de vosotros, nos vemos en otro vídeo. Suscribíos, venga, hasta pronto. Adiós.